Bueno, mi gente, tengo una persona que conozco hace ya algún tiempo, que trabajó conmigo, que, bueno, acá en Cuba, en la empresa con la que estuvimos trabajando juntos. Y para mí es un placer tenerlo en estas entrevistas que la estamos viendo retomar, de profesionales que han logrado abrirse paso hacia otro país y mejorando su carrera. Quiero, bueno, darle las gracias a José Gabriel Compañón y el compa, como todo el mundo le dice, cariñosamente. Y bueno, una compa, háblanos un poquito de ti y el escenario es tuyo. Ya, perfecto. No, ante todo ahí, tú sabes, agradecerte. Como te comenté, por la oportunidad. A mí me gusta todo esto, así que tú sabes, pero nada, da gracias por la oportunidad. Chao, nada, básicamente soy, ¿sabes? Yo me gradué de ingeniería automática en la UJAE. Ahí me acuerdo que fue el primer acercamiento que yo tuve con la programación, vamos a decirlo así, porque yo anteriormente nunca sabía nada relacionado a la programación como tal. Ahí comencé, me acuerdo, con 6 C++ y a mí lo que más me gustaba era el hecho de que yo tenía, vamos a decir, vaya, el compilador en el sentido que tú sabías desde el momento que tú ponías eso en la máquina, al menos si iba a funcionar, entre comillas, porque ya después en el mundo profesional uno se da cuenta que puede decirte que no hay errores y así todo tú meter ahí, o sea, cometer errores, ¿no? Como es lógico. Y nada, compadre, de hecho, yo siempre digo que lo que más yo agradezco a la universidad es literal el tema de la programación, porque yo incluso, o sea, yo sabía, a ver, como yo me gradué de automática, nosotros aprendemos muchas cosas, un ejemplo de sensores, cosas esas. Yo eso lo estudiaba para las pruebas, pero yo sabía que ese no era como que mi camino, ¿entiendes? Y nada, o sea, básicamente eso es relacionado ahí con el tema de ¿sabes? De la escuela, de cómo empecé en este mundo de programación y tal. Vamos a decir, bueno, te graduaste, como bien dijiste, de automática. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos ya específicamente, tu experiencia real como desarrollador acá en Cuba? Yo cuando me gradué de automática, pasé el servicio social como casi todo el mundo, aunque, bueno, ajá, vamos a decirlo así, pasé el servicio social. Y imagínate tú que yo era ingeniero de mantenimiento, o sea, imagíname a mí con un overol rojo dentro de una planta de mantenimiento. Que además, a ver, no por el tema del overall, pero a ver, yo siempre he sido una persona, a mí me gusta usar la cabeza, ¿entiendes? O sea, si tú me pones a hacer algo a mí repetitivo, que yo no tengo que usar, vamos a decir, las neuronas, eso a mí me aburre al momento. Entonces ahí básicamente el problema es un ejemplo, la máquina se paró, quita este sensor y pon este nuevo y ya, por ponerte un ejemplo, ¿no? Había que hacer algún análisis, pero cosas muy básicas. Entonces, ahí yo decidí, me acuerdo cuando yo llevaba como 3 o 4 meses, yo decidí que ese no iba a ser mi camino. Entonces, ya cuando aquello estaba en Autobahn, no, en Nauta, en los parques. Y yo recuerdo que yo me pagaba, o sea, yo me pagué una suscripción anual de Platzi. Esto lo digo para, o sea, cada vez que un muchacho, vamos a decir, joven, me dice a mí que cómo puede hacer esto o lo otro, yo siempre recomiendo para las personas que están en un nivel principiante, yo siempre recomiendo Platzi, ¿ya? Entonces, haciendo un paréntesis rápido, yo me pagué Platzi porque yo soy un entusiasta de las criptomonedas y yo a raíz de varias cosas que hice tenía ahí, vamos a decir, un dinerito en criptomonedas. Y Platzi tenía la opción,
en aquel momento, algo que agradezco mucho, no sé si todavía eso se mantenga, pero tú podías pagarte la suscripción en Platzi con Bitcoin. O sea, mira esto, me acuerdo que era un tema. No, que ahora un curso de eso ahora es decir, lo pagaste en 50 pesos y ahora mismo debe estar en 2.000, 5.000 pesos. Claro, claro, pero bueno, imagínate tú. Pero me acuerdo que tú hacías la transacción y después a nivel de correo electrónico ellos te confirmaban, bueno, conclusión. Yo me pagué un año de Platzi. Yo no tenía internet en mi casa cuando aquello no habían datos móviles, si mal no recuerdo, o había, pero era el inicio de que tú sabes, era para mensajitos WhatsApp y cosas esas. Entonces, chao, yo me pagaba las horas en Nauta y había un día a la semana que yo me iba para el parque de la Wi-Fi y yo me metía ahí 2 horas solamente descargando curso de Platzi. O sea, yo iba al parque Nauta a eso solamente. Yo parecía ahí, tú sabes, un ejemplo, lo usaba en un banco ahí las 2 horas, pero entonces hacía eso, iba para mi casa y me ponía a estudiar. Yo ahí fue que yo decidí, o sea, mi inicio como tal fue, bueno, tú lo sabes, en el frontend, específicamente con Vue, pero yo empecé, o sea, yo siempre digo, si quieres aprender algo bien, tienes que aprender desde las bases. Entonces, yo empecé primero JavaScript puro, o sea, asincronía en JavaScript, cómo funcionan las promesas. Terminé esto, perfecto, vamos para CSS, me acuerdo. Yo vi como 3 o 4 cursos nada más de selectores CSS, nada más de eso, HTML. Entonces, después que más o menos ya yo tenía la base, que repito, para mí siempre es lo más importante, fue que yo me decidí por Vue. O sea, Vue JS, como le dice alguna gente, aunque bueno, se pronuncia Vue. Eh, nada, lo que te quiero decir, eh, y esto lo digo, o sea, me imagino que nos vean muchas o algunas personas, vamos a decir, que están empezando. Yo sé que en GCI ahora tienen un programa esto de pasantes y eso. Yo siempre digo que, o sea, quejarte nunca te va a ayudar en nada. De hecho, si tú eres una persona que lo único que haces es quejarte, aunque tú no lo creas, lo único que hace eso es atrasarte a ti mismo, ¿ves? Yo sé que ahora está complicado el tema de la luz de todo, pero siempre tienes que buscar la manera, ¿ves? En mi momento yo tuve que sacrificarme de la manera que te estoy diciendo para yo como que tener un mínimo nivel, porque mi meta fue, yo dije, cuando yo termine los 2 años de servicio social, yo me pongo, yo me pongo a, ya como tal, tengo que buscarme un trabajo de esto de programador, ¿ves? Entonces, para responderte ya finalmente la pregunta, terminé el servicio social. El mismo día que lo terminé, pedí la baja. Así literal. Terminé, dije en mi casa, Así mismo. mira, Así mismo hizo ella. dije en mi casa que había pedido vacaciones. Eso no se me olvida. Dije, no por nada, sino tú sabes, para no estar generando preocupaciones innecesarias, cosas así, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que en una reunión que en algún momento yo fui en el palacio este que está por Palacio de la Computación, creo que está por allá por La Habana. Sí, pues se entraban así. Hola, ya. Exactamente. Papel que curita por ahí. Ese mismo, ese mismo. En una reunión tuve, o sea, conocí a un muchacho que él tenía una Mi Pyme, bueno, Mi Pyme en el lenguaje actual. En aquel momento ni me acuerdo el nombre de aquello, creo que era trabajador por cuenta propia. Exacto, eran varios trabajadores ahí uniéndose. Tenía su propio equipito, vamos a decirlo así, de desarrollo de software. Y no se me olvida que yo, cuando pedí la baja, yo le escribí y le dije, compadre, mira, le dije que lo que había hecho era más que nada cosas con Vue. Y él me dijo, mira, va eso, ahora nosotros el frontend de todo lo que hacemos es en Vue. Se llama José Carlos, le agradezco cantidad, de hecho, si nos vemos por ahí, ¿sabes? No, es una persona que aprecio bastante. Y ese fue como tal mi primera experiencia en Cuba
ahí era puramente front-end. Me acuerdo que lo hacíamos casi todo, incluso en JavaScript. Tú sabes, todo va, todo tiene su momento, todo como digo yo, todo es un camino, ¿no? Entonces, o sea, esa fue como tal mi primera experiencia. Recuerdo que estuve ahí como 10 meses, si mal no recuerdo. Y nada, esa fue como tal mi primera experiencia como desarrollador en Cuba. Ahí, más que nada, front-end. Y también de ahí, una cosa buena fue que ahí hice varias amistades. Joan, que en aquel momento era Project Manager, él sabía mucho de todo, lo mismo despliegue o again. Y nada, chao, esa fue como tal mi primera experiencia allá en Cuba. La historia tuya realmente a mí me gusta bastante porque no todo el mundo hace eso, ¿no? Todo el mundo trata de decir, bueno, a mí me gusta programar, lo que voy a estar haciendo es programar. Hay mucha gente que se queda estancada y estudiaron historia por alguna razón y entonces siguen ahí y, y se sienten como que, no, es muy difícil, estoy nadando en contracorriente porque no tengo recursos, porque no tengo luz. Y mucha gente lo que tiene que entender es que al final ese va a ser tu futuro y si tú te lo propones, tú puedes llegar a hacer cualquier cosa prácticamente que te propongan, ¿no? Por tan grande que sea. Y eso es una meta que si tú tienes que tener bien clara, ¿no? Ahora vamos a estar hablando de otras cosas. Cada vez que yo los veo a ustedes por donde estén, que lo hablaremos, yo digo, coño, eso es el dato de estos muchachos han sabido cumplir sus sueños y me siento orgulloso de eso también. Entonces, compa, Gracias. vamos a hablar un poquito de la etapa en la que estuviste allá trabajando conmigo. Más o menos alguna anécdota que tengas, cómo empezaste a trabajar, cómo me conociste por acá, más o menos de esas cosas. Bueno, te conocí porque tú me entrevistaste. No, pero a ver, o sea, a ver, hay algo que es algo, vamos a decir, como que de mi personalidad, ¿no? Desde que soy pequeño. Cuando yo siento que ya estoy en un lugar, como que yo siento, vamos a decir, internamente que yo ahí o ya no tengo crecimiento, lo que sea, yo me muevo. O sea, yo siempre digo, mi desarrollo profesional y personal depende 90% de mí. Las acciones respecto a eso las tengo que tomar yo. Yo no tengo que esperar un ejemplo que te pongo que no, que jefe, que no, mira, el año que viene te vamos a dar un... O sea, yo no creo en eso, mis cosas, yo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque en el trabajo anterior llegó un momento, yo hablé con este muchacho que te comenté, José Carlos, o sea, todo evidentemente con respeto y tal, y como que le comuniqué que ya yo no quería continuar, ¿no? Que te comento algo, eso fue una jugada un poco, vamos a decir, arriesgada, porque dice eso, o sea, por contrato yo tenía un mes de que yo comunicaba que me quería ir a que, o sea, yo te lo decía hoy y en un mes era que tú me dabas la baja, ¿ves? Yo le dije eso a él y yo no tenía nada, vamos a decir, seguro, por decirlo así, ¿ves? Me acuerdo que se lo comento, pero eso es como la frase esta que tú ves por ahí que te dice, que dicen la gente, si estás tan seguro, quema los barcos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como que ya, si tú quieres lograr cosas grandes, tú ve para adelante. No te pongas a mirar tanto para el lado y para atrás. Vaya, por decirlo de alguna forma, ¿ves? Entonces, me acuerdo, chao, a ver qué pasa. Seguía yo enfocado en lo que era front-end. Fíjate, en aquel momento mi mentalidad era, yo quiero ser bueno en front-end. O sea, ese era como que mi meta, vamos a decir, a mediano plazo, ¿no? O sea, que yo quería seguir enfocado en eso. Me acuerdo que, bueno, veo la entrevista, la oferta de GCI en el canal este de Telegram, Cubantech Jobs, algo así se llama, creo que así mismo. Y nada, aplico. Eh, Me acuerdo, primero fue con Héctor, que fue tipo una entrevista, tú sabes, a lo que le dicen Sí, de recursos humanos, ¿no? O sea, soft skills y esas cosas. exactamente. Y luego de eso,
fue una contigo, no se me olvida, que fue, ¿sabes? Tipo, me hiciste preguntas de JavaScript, cosas así, tal. Preguntaste como que cuál era la diferencia, si el this era igual en una función flecha o en una función normal. Y me acuerdo que yo te dije que no. Pero, o sea, lo que te quiero decir, yo como que la percepción mía fue como que tú no te esperabas que yo como que supiera eso o algo así, porque sé que son cosas muy, vamos a decir, específicas. Después sí me pediste que te explicara y ahí no, o sea, ahí no te supe decir exactamente, ¿no? Pero bueno, nada, esa fue la entrevista. Después tuve como que el ejercicio práctico y nada, recuerdo que eso a mí me dio tremenda alegría, o sea, vamos a decir, teniendo en cuenta el contexto completo de todo lo que te estoy contando, ¿no? De cómo empecé, de que pedí la baja sin tener nada seguro, o sea, como te digo, quema los barcos, toda esa vida de cosas, y me dio tremenda alegría cuando ya finalmente me aceptaron. Además de eso, o sea, esto es un poco tipo una anécdota. Como 2 semanas antes de empezar en GCI, mi lactosa me rompe. Entonces, es, fue como que la vida dijo, mira, vamos a ponerle una pila de obstáculos. Si él vence todo esto, ya olvídate de eso. Pero bueno, nada, hubo varias cosas ahí relacionadas a eso, pero nada, al final todo bien. Y compadre, a ver, yo recuerdo, o sea, en la época que yo estuve en GCI, tú y yo como tal empezamos a trabajar juntos, ya después que yo estuve un buen tiempo en GCI, eso sí lo recuerdo. Pero yo siempre, a mí siempre me gusta, o sea, yo siempre como que identifico, vaya, por decirlo de alguna forma, como que a los más experimentados, ¿no? En verdad no es los más experimentados, los que yo identifico como los más capaces, ¿no? Creo que es la manera correcta de decirlo, porque yo lo que siempre digo, o sea, tengo que aprender de los mejores. Y yo sí recuerdo, o sea, eso es como que algo, eh, yo siempre detecto cuando tú, vamos a decir, como que eres mediocre, o sea, que en verdad no eres tan bueno o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, o sea, no sé si tú recuerdas, yo a cada rato incluso por el chat de GCI te escribía, me acuerdo que tú participaste en par de conferencias o no que participaste, sino que asistías y que cualquier pregunta igual yo siempre, ¿sabes? Como que lo que te quiero decir que siempre te identifiqué como que un profesional capaz, ¿ves? Y siempre traté, como ya te digo, de aprender de los mejores. Recuerdo igual hermano, que hermano me ayudó mucho a mí. Cuando yo entré a GCI, él era como que el senior de los frontend allá en GCI. Y nada, él me ayudó mucho igual. Tú nada, trabajé con muchas personas muy capaces. Pero lo que recuerde así y una anécdota, un 5-0 que tú me metiste en el FIFA. Eso fue más para acá ya, ¿no? Que por lo general, los play entre tú y yo eran bastante reñidos. No sé si tú te acuerdas de jugar con el Chelsea. Yo siempre con el tío Campo puse presión. Y, pero no se me olvida ese play como 5-0 una cosa esa ahí. Pues parece que desbloqueaste ahí mi estrategia pero no, todo y Pero no, no, ahora que estábamos hablando de Manu también. Manu fue, mira, gracias a Manu yo fui entre acá a GCI. Eso muy poca gente lo sabe. Yo trabajaba con Manu allá en la UCI. Sí, yo trabajaba con Manu allá en la UCI. Él estaba en Venezuela y cuando llegó empezó como jefe de proyecto en el proyecto que yo estaba, pero fue muy poco, ¿no? Después de eso ya se fue y yo me quedé con el contacto de él. No me acuerdo si fue él que me escribió a mí o yo que le escribí a él,
Pero bueno, el punto fue que, bueno, gracias a Manu entré, me entrevistaron y nada, estoy aquí hace ya 8 años, 7, no me acuerdo, 9 años, algo así. No Sí, sí. sabía eso, chao. No, no lo sabía. Interesante, hermano. Si nos da un saludo, hermano. Sí, Manu le mandará acá para que lo vea. Entonces, compa, vamos a hablar de un tema que, bueno, es una de las principales cosas en la cual hablamos con todos los entrevistados de esta especie de charlas que hago con muchos desarrolladores, y es el tema de emigrar. Cuéntanos un poquito dónde estás, cómo fue todo el tema de emigrar, todas las experiencias que has tenido, consejos que le das a las demás personas si quieren realizar este paso. Háblanos un poco de eso. Mira, bueno, lo primero, yo estoy ahora mismo en Dubái. Llevo aquí, el mes que viene voy a estar aquí hace exactamente un año. O sea, no es que lleve mucho tiempo fuera de Cuba, por decirlo así. Entonces, a ver, eso es un tema largo, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo recuerdo, yo veía mucho el canal de YouTube de este Hola Mundo, el chileno que se fue a Nueva Zelanda, sabes el que te comento, ¿no? Ya bueno, Hola Mundo, él es bastante famoso, él tiene como 500.000 suscriptores en YouTube. De hecho, estoy seguro que aunque algún video tú tienes que haber visto es bueno. Sí, no, seguro, seguro. Lo que no recuerdo, ¿no? Pero sí. Digo, porque él como que, o sea, como que siguiendo su ejemplo, vamos a decirlo así, fue como que yo dije, coño, es posible tú poder como que ver, emigrar o lo que sea a través de este método, ¿no? O sea, esto es un poco para darte el contexto. Yo no sé si mucha gente ahora lo conozca porque creo que ya se desintegraron, pero estaba la empresa esta Musala, la de Bulgaria, ¿ya? Bueno, conclusión, yo incluso tuve la visa con ellos, ¿ya? O sea, yo hice todo el proceso con ellos, todo el proceso de contratación. Me iba a ir principalmente como ingeniero de JavaScript, así decían ellos, aunque era enfocado en frontend. Tuve la visa, por supuesto, era para mí, para mi esposa y Jessica, y al final a ellos los absorbió otra empresa, que esa empresa desde que los absorbió eliminó todo tipo de relación con los cubanos. De hecho, conozco a cubanos que estaban allá y ya estando allá con contrato y todo, los despidieron, los indemnizaron, es verdad, o sea, los indemnizaron, pero los despidieron. Conclusión, que eso fue como un primer punto que estuvo bastante cerca, pero no fue posible. Entonces, eh, sabe, como que mi esposa y yo a cada rato hablábamos del tema, etcétera, etcétera. De hecho, ella ha sido una pieza fundamental en todo este proceso, porque, sabe, es como quien más tuvo claro desde el inicio que como que era nuestro camino, ¿entiende? Es duro porque es a la familia atrás, etcétera, etcétera, pero como que era, vamos a decir, nuestro camino. Entonces, Chao, básicamente, a ver, ¿por qué nos decidimos por Dubái? Eh, Porque contrario a lo que muchas personas piensan, o sea, para tú ir, al menos por el conocimiento que yo tengo, hacia cualquier país, un ejemplo, España, el país que sea, tú desde un punto de vista legal necesitas como que muchos papeles, etcétera, etcétera. Para venir aquí a Dubái, no. Dubái, por esa parte, es un paraíso. O sea, tú lo único que necesitas para venir para acá es dinero. Se lo digo a todo el mundo. Lo que tú necesitas para venir a Dubái es dinero. Hay agencias que de hecho muchas son de cubanos que están aquí, que se encargan precisamente de eso, de traer no solo cubanos, gente de Latinoamérica, de Rusia, de donde sea, para acá, para Dubái, ¿ya? Aquí, cómo es que funciona eso a grandes rasgos? Eh, Tú puedes sacarte una visa de turismo
que te dura creo que 2 o 3 meses, en dependencia de la época del año o algo así. Entonces mucha gente lo que hace es que viene con esa visa de turismo y en esos 3 meses se ponen a buscar trabajo, ¿ya? Y entonces el trabajo es el que te da a ti la residencia por 2 años, ¿ya? O sea, aquí la residencia la tienes por 2 años, siempre está ligada a el trabajo, ¿ya? O sea, si tú pierdes el trabajo, tú ya no eres residente, ¿entiendes? O sea, siempre está ligada al trabajo y cada 2 años tienes que renovarla, ¿ya? Ahora, eh, la otra vía que fue la que hice yo es que estas mismas agencias, vamos a decir, tienen sus contactos, por decirlo de alguna forma, entonces por un precio mayor que tú pagas, ya tú vienes con la residencia por 2 años, que al final lo que ellos hacen por detrás es que desde un punto de vista legal, tú estás trabajando para una empresa de aquí, de Emiratos, o sea, estás trabajando para una empresa de Emiratos, eh, pero ellos te dan creo que se llama NDA o NDC, no recuerdo exactamente, que es como una carta que dice, mira, él legalmente trabaja para mí, pero si él quiere trabajar con alguien más, a mí no me molesta. Entonces es como esa carta firmada. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Porque yo quería tener la tranquilidad de que iba a llegar aquí sin la presión de que no, en 2 o 3 meses tengo que buscarme un trabajo, ¿entiendes? Básicamente por eso. Entonces, mi esposa lo que hizo fue venir con la visa de turismo, ya, porque al estar casado, ya cuando yo tengo residencia, ella también la quiere a través de mí, ¿entiendes? Entonces, conclusión, chao. El motivo por el cual vinimos para acá es porque desde un punto de vista, ¿cómo decirte? Desde un punto de vista jurídico, fue lo más sencillo que encontramos, o sea, no necesitabas dependencia externa, era el dinero y ve para allá. Bueno, compa, háblame un poquito de, bueno, ya me hablaste de ese proceso, cómo fue llegar allá. Háblame un poco de lo más difícil que es de todo el que migra, ¿no? El cambio cultural, esa, esa cultura que es tan diferente a la que tú estás acostumbrado acá. El cambio de clima también, que es un clima, aunque el de acá es cálido, el de allá es una locura, es una cosa extrema, según me han contado. Habla un poquito de eso, algunas anécdotas de cosas que hayas tenido por allá. Y después de eso quiero que hablemos un poquito más de tu crecimiento profesional ya estando allá, las puertas que te abrió tener todas estas posibilidades que debes poder tener en Dubái. Oga, mira, imagínate tú, cambios culturales, ay mamá. Mira, chao, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero que sí quiero dejar claro es que no es como la mayoría de las personas piensan. O sea, te pongo un ejemplo. Mi esposa y yo salimos aquí vestidos como mismo nos vestíamos en Cuba. O sea, no es que ella tiene que andar siempre con un turbante y con hombros tapados y ese tipo de cosas. A ver qué sucede. Mirado de todos estos países, vamos a decir, de la cultura oriental, como es un país tan, vamos a decir, próspero, digamos que más occidental, ¿ya? O sea, es el más abierto, vamos a decirlo así, a la cultura de nosotros, ¿no? De hecho, aquí el 85% de la población de este país es de personas extranjeras. Ellos lo que quieren es que tú vengas y que trabajes aquí. Pero aquí tú perfectamente te encuentras un colombiano, un pakistaní, ¿sabes? Eso es algo, o sea, es lo primero que quiero comentar. Ahora, mira, sí hay bastantes cosas como que al menos al inicio chocan. Por ejemplo, el calor. Es verdad que nosotros estamos acostumbrados al calor, pero el calor aquí en época, digamos, de julio a agosto, es un calor muy seco, literal. Al menos la sensación que yo sentí, yo nunca la sentí en Cuba, ¿sabes? De que tú sales a caminar 3, 4 minutos y esos 3, 4 minutos te sientes, es como que reseco por dentro, vamos a decirlo así. Pero bueno, eso es el tema del calor ahora. Cosas así que me han, vamos a decir,
llamado la atención. Aquí sí tienes que tener tacto con los temas de, por ejemplo, de demostraciones de afecto en público, ya principalmente en Dubái. O sea, porque aquí quiero acotar algo. Yo estoy en Emiratos Árabes Unidos, pero, pero no estoy en el mismo Dubái. Yo estoy en otro emirato que se llama Sharjah, que queda como a 2 horas de Dubái. Ese emirato, o sea, nosotros al final estamos aquí porque nosotros trabajamos remoto, ya, o sea, nosotros trabajamos remoto y la renta aquí es mucho más barata. ¿Ve? O sea, ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí en Sharjah. Ahora, por ejemplo, aquí en Sharjah hay algunas cosas, digamos, un poco raras. Por ejemplo, aquí en los gimnasios no pueden estar los hombres y las mujeres juntos. De hecho, si el gimnasio es pequeño, tiene un horario para hombres y horario para mujeres. Y si es un gimnasio grande, es literal, por ejemplo, el gimnasio que vamos mi esposa y yo es como un mall. Imagínense Carlos III, pero por 10. Es como un mall. Entonces, en un piso, digamos que en un extremo, ese piso completo, de ese extremo es el gimnasio, ¿eh? Entonces, si tú, la parte de la derecha es la entrada de los hombres, que es como un gimnasio totalmente aparte, desde la izquierda, que es la entrada de las mujeres, ¿entiendes? Eso es una de las cosas que me llamó bastante la atención. Lo otro que me llamó la atención es lo respetuosos que son aquí los choferes con los peatones. Literal, o sea, puede parecer una exageración. Aquí, literal, tú puedes cruzar la calle, claro, a no ser que sea una avenida, vamos a decirlo así, Una rápida, ¿no? Un fast freeway. Ne. evidentemente. Pero tú aquí literal puedes cruzar la calle sin mirar para el lado, aunque no haya cebra. Y no es que nada de que, por ejemplo, en Cuba que te pitan, oh, atiende. No, 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 aquí eso no, o sea, por esa parte. Y lo otro es así que también, va, no que me ha chocado, pero que llama un poco la atención, es que al menos aquí en este Emirato, por ejemplo, aquí, disculpa. Aquí, si tú vas a un lugar, vamos a decir un bar, y te quieres tomar una cerveza, perfectamente te puede costar $20 un vaso de cerveza. ¿Ve? O sea, si tú vas al lugar a consumir, no, 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 te puedo imaginar hace cuánto yo no tomo. Y no vas a cerveza. Exacto. Ahorita hacen la cerveza ustedes. No, no, Entonces, eso es por este punto de vista de tú ir como a un bar. Pero ahora sí hay tiendas que son muy pocas las tiendas que tienen la autorización como de vender alcohol. Y ahí sí te encuentras, vamos a decir, la cerveza normal, vaya, para que al mismo precio que normalmente estaba en Cuba, no sé, $1, 1.50 la cerveza. ¿Me entiendes? Es algo relativo. Entonces, eh, también el tema de, por ejemplo, el puerco. Aquí hay unas tiendas que son las West Zone, o sea, como decir zona oeste, que hay una sección, o sea, mira esto, dentro de la tienda hay una sección que dice no muslim, o sea, no musulmanes. Y dentro de esa sección es que ellos tienen el puerco, que tienen ese tipo de cosas, por ejemplo, los filipinos. Dime. no, no, que casualmente los otros días estaba viendo un reel de eso mismo, ¿no? De una muchacha hablando que estaba en Dubái, en Dubái hablando de eso mismo, o de las secciones que hay para no musulmanes, los mercados y eso. Ya, entonces, aquí hay muchos filipinos que la cultura de ellos, al menos desde el punto de vista de la cultura culinaria, es bastante parecida a la de nosotros. Ellos comen mucho puerco, etcétera. O sea, lo que te digo, que casi siempre que vas a una tienda esa te encuentras a un filipino ahí comprando igual carne de puerco. Chao, no sabría decirte así qué otra cosa
podría. Sí, no, te había comentado también, ya entrando un poquito más a los temas técnicos, sobre todo, una de las cosas que quería preguntarte, ¿te fuiste para allá ya teniendo un trabajo? ¿Tuviste que empezar de cero? ¿Qué cosas nuevas tuviste de aprender y cómo te fue esa, sí, te facilitó el estar allá a poder aprender esas cosas nuevas? Comenta un poco sobre eso. Mira, lo primero es, yo vine para, a ver, nosotros tuvimos la gran ventaja, nosotros teníamos unas amistades que principalmente eran amistades de mi esposa, que ellos nos ayudaron a nosotros enormemente, principalmente al inicio, que tú sabes que es cuando tú llegas y tú estás ciego por completo. Entonces, no se me olvida, él me dijo, no vengas para acá sin trabajo. O sea, él me lo dijo así literal. Si el trabajo que tú tengas en Cuba, sea lo que sea que te vayas, ven para acá con ese trabajo. Entonces, yo estaba trabajando, chavo, con unos argentinos, ¿ves? Que de hecho, hoy por hoy sigo trabajando con ellos. Ahora te hago el cuento completo. Básicamente, yo vine para acá, o sea, nosotros teníamos la, vamos a decir, la seguridad de que íbamos a tener esa entrada de dinero, ¿ves? Que al menos nos daba para la renta y para comer más o menos, pero bueno, era un inicio, ¿no? Tú sabes que el inicio, como siempre, son inicios. Entonces, a ver, yo llegué, apliqué como loco ya a trabajo. Aquí o sea, yo lo divido en dos bandos, ¿ves? Aquí hay unas, en Dubái hay una, es como una zona que le dicen Internet City, que es como decir el Silicon Valley, ¿ves? Pero de aquí. Ahí está Microsoft, Canon, eh, miles de ese tipo de empresas. O sea, evidentemente, quien adquiera un trabajo de ese tipo tiene, o sea, vive literal sin preocupaciones. O sea, tú puedes sin ningún, no sé, sin ningún tipo de problema, vas a vivir bien, al menos desde el punto de vista económico, no vas a tener ningún tipo de estrés. Ahora, lo otro que sucede aquí es que los trabajos normales, vamos a decirlo así, aquí hay muchos indios y muchos pakistaníes. Yo no sé si es que esa gente o no valoran su trabajo o donde ellos viven todo es muy barato, pe- pero esa gente, chao, cosa de que, por ejemplo, a mí me llamaba la atención el superingeniero, el Superman, pero con una laptop en vez de con una capa, con una laptop. Y entonces te pagan, no sé, 5.000 dirhams. Para que tú entiendas, 5.000 dirhams vienen siendo como $1.500. ¿Me entiendes? O sea, entonces, cuando más, por ejemplo, no se me olvida, eh, yo apliqué a varios lugares, ahora te hago bien ese cuento, y tres de esos lugares fueron los que me respondieron. ¿Ves? Tres de esos lugares son los que me respondieron. Eh, una, no se me olvida, cuando me dijo que cuánto yo quería cobrar, yo le dije creo que 15.000 dirhams. 15.000 dirhams viene siendo $4.000 y pico. O sea, para que no cualquiera piensa que eso es. Y la mujer literal, porque además primero me hizo una pila de preguntas de que si cómo tú manejas autenticación, de que tú sabes cosas técnicas. Y cuando le digo 15.000 dirhams, se rió, o sea, pero una risa como que espontánea. Ella, va, yo no sé. Y me dijo, no, eso es mucho dinero. Le dije, o sea, yo le dije, bueno, ya está bien, ya vamos a ir. Al final ellos tenían entre los requirements que uno le entregara como una tarea. Al final no la hice, no por nada, o sea, porque además tenía que irme a vivir para Dubái, que la vida es más cara también. Conclusión, esa la corté. La más importante, Chao, de las entrevistas sí que yo tuve, fue con una empresa que estaba en Internet City. La empresa se llama One.com, o sea, 1.com. Eh, con ellos yo hice el proceso de entrevista completo. Fueron 6 entrevistas.
La última entrevista, yo nunca había visto eso. La última entrevista fueron 4 horas, literal. 4 horas, no estoy exagerando. Tuvimos que resolver, bueno, tuvimos, no tuve, tuve que resolver 3 problemas estos de algoritmo y cosas esas y al final hacer un system design. Conclusión, al final, o sea, llegué al final del proceso, pero no clasifiqué. ¿Ve? Entonces, al final, para más o menos darte respecto a esta parte, darte mi opinión. Evidentemente se puede, o sea, no es que no se pueda obtener un trabajo aquí, pero sí te digo, a ver, por ejemplo, un poco para que la gente tenga la perspectiva. Yo en Cuba no pasaba trabajo para conseguirme un trabajo, o sea, no sé si me explico, vaya, más o menos con el CV, ¿me entiendes? O sea, lo digo por ver mucha gente que ven esto o no me conocen o lo que sea y a lo mejor dicen, no, es que este chamaco está perdido, un ejemplo que te pongo, ¿eh? Pero, o sea, ahora, independientemente de eso, evidentemente se puede obtener trabajo, ya, pero no es tan sencillo. Aquí vas a tener mucha más competencia. Esto es capitalismo puro. Si hay un tipo que aunque sea más malo que tú, ellos le van a pagar la mitad, que pasa con muchos indios y muchos pakistaníes, ellos sin que les tiemble la mano se van a ir por ese hombre. Entonces, eso es desde ese punto de vista. O sea, si van a venir, mi consejo, vengan con un trabajo. Ya si después se consiguen uno aquí, perfecto. Ahora, ¿qué pasó en mi caso? Yo estaba trabajando como full stack en, para los argentinos. O sea, es una empresa con la que yo he crecido mucho porque además ahí empecé a trabajar con Golan, que es un lenguaje que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Y además de eso, es microservicio. O sea, nosotros tenemos como 150 microservicios sin exagerar. Sin exagerar, te digo que tenemos como 150 microservicios. O sea, lo primero es que me gusta mucho desde el punto de vista técnico lo que hacemos ahí. ¿Ve? Ahora, luego de eso, eh, como a los 2 meses de estar aquí, ellos me ascendieron a Technical Lead. Ya con eso, ya sí estábamos aquí, vamos a decir, más cómodos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, era como que ya más, tampoco es que fuera el super salario, ni mucho menos, como te estoy diciendo, una empresa aquí, Internet City, pero sí, y además, teniendo en cuenta que ellos son de Argentina, también está bastante bien. Ahora, aquí volvemos de nuevo a algo parecido a lo que te conté de lo que sucedió con cuando estaba en el servicio social que me puse a estudiar y tal. Cuando yo, o sea, a mí siempre a ver, yo actualmente estoy más enfocado en lo que es backend e infraestructura, ¿ves? O sea, digamos que ahora mismo es donde tengo puesto mi foco, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, cuando, cuando ya yo tenía la seguridad de que iba a venir a vivir para acá, tú sabes, yo desde Cuba no puedo hacer las certificaciones de AWS, porque tú sabes, ni Cuba, ni Rusia, ni Irán, tú sabes, los 7 países por ahí que entre esa listica negra siempre estamos nosotros, lamentablemente. Bueno, entonces, Chao, desde que yo lo sube, en Viernes Negro del año pasado, a que tú no sabes qué fue lo que yo hice en Viernes Negro. Yo me metí en Udemy y todos los cursos que yo vi de AWS, que muchos costaban, yo qué sé, $80, $90. Conclusión, yo me pagué 5 cursos, los tengo contados, 5 cursos de AWS por $30. Eso fue lo que yo hice en Viernes Negro del año pasado. Y desde que yo me pagué esos cursos,
hasta que empecé a sacar las certificaciones, yo me puse a estudiar, ¿ya? Empecé con el Solutions Architect, después hice la de Development y por último hice la de CISOs, ¿ya? Quiere decir que tienes ahora mismo, para que conte, ahora mismo tienes 3 certificaciones de AWS De hechas nivel asociado. de nivel asociado. Yo nunca hice ninguna de nivel fundacional, o sea, no por nada, pero las de nivel fundacional por lo general se recomiendan incluso para personas que no tienen un background tecnológico, ¿ves? Y que quieren meterse en el cloud, porque esas sí son más de que no, ¿para qué es Lambda? No, para funciones server. Un ejemplo que te pongo, o sea, es como que muy, es como un enlace, ¿me entiendes? Es muy básica, vamos a decirlo así. Entonces, chao. Yo hice eso desde que yo tenía la seguridad y eso fue tipo como me pongo yo modo caballo, que no miro para los lados. Yo dije, yo tengo que sacar esta certificación. Entonces saqué la primera en febrero, que fue la del Solutions Architect, fue la que más trabajo me costó, porque además yo diría que es la más compleja de las tres que he hecho. Esa, lo bueno que esa tiene es que te enseña a pensar a la hora de diseñar, vamos a decirlo así, en la nube. ¿Ve? Un ejemplo, cómo tienes que usar esta base de datos. O sea, porque, a ver, esto es para hacer un paréntesis, principalmente para los muchachos jóvenes que nos están viendo. Cuando tú eres developer, vamos a decirlo así, no sé, backend, lo que sea, ya di a quien te da la URL de conexión a la base de datos, la URL del API, tú te abstraes y a ver, está bien, tú cumples tu función, pero desplegar un API tiene su ciencia, tienes que decidir mil cosas, si vas a usar un balanceador de carga, si vas a esto, si vas a lo otro. Y a mí todo eso, como ya te dije, me llamaba la atención y lo que hice fue aprender mucho relacionado a eso. Esa fue la del Solutions Architect, que de hecho es para la que más tiempo estudié creo que como 2 meses y medio, algo así. Después hice la Development, o sea, yo hice en febrero Solutions Architect, en abril Development y en junio SysOps. Y siendo de honesto, de hecho, en mi blog yo hablo mucho de las experiencias que tuve con esas certificaciones, vamos a decirlo así. Pero es Comenta, compa, disculpa que te interrumpa, comenta cuál es tu blog para que la gente sepa, de todas maneras, porque cuando yo edite lo voy a dejar ahí por aquí, por el lado tuyo. Pero bueno, Bueno, como tú dijiste, a mí todo el mundo me dice compa. De hecho, incluso en el ámbito profesional, yo lo primero que digo es, ay, tú me puedes decir como tú quieras, pero si tú dices José Gabriel, nadie va a saber de quién tú estás hablando, así que, pero bueno. Entonces, el dominio es compa compila, o sea, compila de compilar, .com. Ese es el nombre y básicamente es un blog. Ahí yo hablo de mis experiencias, mm, eh, casi todo enfocado al mundo y a las metas profesionales que tengo y que seguiré teniendo, pero seas variado. Lo mismo hablo de arquitectura en la nube que de algo que a lo mejor hice de mucho impacto o lo que sea. Entonces, lo que te estaba diciendo, Chao, hay esas tres certificaciones, por si a alguien le sirve. Ya a la vez que tú haces una, es como que las tres comparten una gran cantidad de contenido, vamos a decirlo así, y lo que cambia en verdad es el enfoque. Solutions Architect está enfocada en diseño. Developer está enfocada más que nada en el mundo serverless. Te hacen muchas preguntas de Dynamo, disculpa, muchas preguntas de Lambda. Y SysOps está enfocada en operaciones, o sea, cómo si hay un problema, cómo tú respondes rápido a eso. ¿Ves? Vamos a decirlo así. Entonces, ya, esas son las certificaciones que he sacado. A lo mejor en un futuro
saque el DevOps de nivel profesional, es la otra que tengo ahí en el tintero, pero no estoy ahora mismo estudiando activamente para esa o algo así. Entonces, nada, eh, por ahí van los tiros relacionados a eso de lo que he tenido que aprender. Y fíjate, eh, cuando yo hice el Solutions Architect, o sea, yo lo hice porque yo quería aprender eso. O sea, no porque a mí siempre me decían de chiquito, mi mamá y papá me decían, a ti te pueden quitar todo, menos lo que tú tienes aquí. Eso siempre me lo decían. Yo, si alguna vez me hago un tatuaje, creo que va a ser esa frase. Pero bueno, o sea, lo que te quiero decir, no es que yo aprendí eso porque me dijeron, no, mira, si sacas la certificación, te vamos a, ¿me entiendes lo que te digo? ¿No? Entonces, para que tú veas cómo son las cosas, hice la certificación y chao, una semana después fue que donde yo estaba trabajando con los argentinos, el muchacho que era el antiguo technical leader, vamos a decirlo así, él se fue ahí y una semana después fue que entonces yo asumí eso. Eh, lo que te quiero decir, o sea, en esta empresa, por la estructura que nosotros tenemos, básicamente cuando adquieres ese rol, tú te sigues encargando de lo que tú te encargabas desde el punto de vista de desarrollo, pero también cualquier tema de arquitectura o cosas relacionadas a eso, lo ves tú, ¿entiendes? Entonces me ayudó mucho ya yo haber tenido, porque además es una cuenta AWS importante. Nosotros tenemos una, o sea, millones, básicamente es un motor de búsqueda para el turismo, ¿ves? De vuelos, hoteles, autos, y nosotros tenemos millones de búsquedas mensuales, ¿me entiendes? O sea, desde el punto de vista de tráfico es importante, entonces a la hora de tú responder, igual tienes que ser rápido, es lo que a veces yo digo, sí, si tú tienes tres landas y dos API Gateway, eso no tiene problema porque, ¿me entiendes? O sea, ahí nada, el problema es cuando tú empiezas a escalar y las cosas. Y es y ese es el gran problema de los microservicios, ¿no? Que después de poder encontrar dónde está el problema real es un rollo completo. Sí, sí, no, es que yo siempre digo para mí, no, o sea, a lo mejor tú tienes otra opinión, pero, o sea, microservicios, si algo funciona como monolito, déjalo como monolito, ¿ya? Ahora, sí es cierto que hay momentos donde tú, evidentemente, la arquitectura de microservicios te va a ayudar mucho. Ahora, ahí lo que tienes que tener en cuenta igual, al menos para mí, cuando tú tienes un feature, por ejemplo, muchas veces los features que yo hago ocupan un ejemplo que te pongo, 8 microservicios, ¿entiendes? Son 8 pull requests, ocho proyectos que tienes que desplegar. O sea, por- porque a veces la gente me dice, no sé, yo tengo unos amigos que ellos en algún momento yo les hice todo su sistema, ellos tienen una tienda de piezas de carro allá en Cuba. Y yo lo hice normal como un monolito, ¿sabes? Y entonces a veces un ejemplo que te pongo, ellos me dicen, no, ¿y por qué no como microservicio? Le digo, mira, compadre, es como un monolito, funciona y funciona bien. Claro que sí. Así que Y que tú dices, es que ese es uno de los problemas más graves de todo, ¿no? A tratar de adoptar la tecnología a la fuerza, ¿no? Si tú no lo necesitas, ¿para qué lo vas a adoptar? Si tú lo que haces es vender piezas de carro, ¿que cuánta gente entran ahí al mes? ¿Cinco, seis? ¿Qué va a hacer un monolito, unos microservicios? Compra, hay algo más ahí que se nos queda y bueno, que he estado leyendo bastante de ti con el tema de LinkedIn y es lo último que has estado haciendo con el tema de Islam, que fuiste reconocido como aportador destacado en el último release que hicieron de Isla y también quedaste, bueno, te voy a dejar continuar tú con eso, ¿no? A hablar un poquito de eso ya para ir terminando un poco y de la gente procese todo lo que hemos hablado acá. sí, mira, a ver.
Básicamente, bueno, como te dije, me está gustando bastante todo el tema de Golan. Y yo un día como que me puse a buscar empresas grandes, vamos a decirlo así, que usaran Golan, ¿ves? Y recuerdo, o sea, hay varias, por ejemplo, Canonical, hay varias empresas, Google, por supuesto, que fue quien lo creó. Ahora, entre esas estaba Isla. Y lo que yo no sabía, que esto sí creo que es algo que puede servirle mucho, principalmente a los que están comenzando. Gilá es, o sea, para quienes no lo conocen, es muy similar a Ihu, no es exactamente lo mismo, porque mucha gente dice, no, y Gilá es como un Ihu más de menor nivel. Eso está mal, pero bueno, a lo que vamos. GitLab, la gran ventaja que tiene es que es open source, ¿ya? O sea, imagínense un producto que es muy similar a Yahoo, que además eso es un producto extremadamente usado, otra cosa que tienen que tener en cuenta, pero que además de eso es open source, o sea, tú puedes ver, tú puedes clonar de esos repositorios y ver cómo las cosas están hechas, o sea, yo no sé para los que estén viendo esto, pero para mí eso es literal, es una ventaja enorme. Entonces, chao, vi eso, ellos tienen un sistema súper bien organizado de contribución, o sea, tú entras y entonces cuando haces el primer MR, es lo mismo que los pull requests, o sea, exacto, lo que son merge requests. Pero ellos le dicen merge request, pero es lo mismo, para que no se mareen con eso. Cuando tienes el primer MR que lo mezclas, ellos tienen un sistema, vamos a decirlo así, de niveles de contribuidor. Tú empiezas en nivel uno y el nivel máximo es el 4. Entonces, vaya, a modo de resumen, para que un poco entiendan, tú vas haciendo MR, esos MR te van dando puntos. Cuando subes de nivel, ellos te dan unos puntos que tú puedes redimir en una tienda de recompensa que tiene Isla. Eso sí, para los que están en Cuba, está un poco más complejo porque ellos mismos te ponen ahí un disclaimer de que los 7 países, tú sabes, entre los que estamos nosotros, que ellos no pueden hacer entrega en esos países, pero tú sí puedes participar, puedes meterte ahí a aprender, vamos a decirlo así. Entonces, chao, yo básicamente busqué los proyectos que ellos tenían en Golan, que son el CLI, o sea, la consola de isla, un cliente de Golan, o sea, un paquete que tú pones en tus proyectos de Golan para comunicarte con el API y el proveedor de Terraform de Isla. O sea, para los que no sepan, Terraform te permite generar infraestructura como código, ¿ya? Es una de las herramientas más robusta, diría yo, para estos temas hoy por hoy. Y entonces, lo que más me llamó la atención de todo fue el proveedor de Terraform, porque yo he usado Terraform, pero básicamente ahí lo que estaba haciendo es creando el proveedor tú. O sea, la gente usa lo que tú estás generando ahí por dentro, ¿no? Por decirlo así. Entonces, nada, yo simplemente me puse ahí a contribuir cuando podía en mis tiempos libres. Entonces ellos en cada release ellos sacan un MVP, que antes le decían MVP, ahora es que le dicen Notable Contributor, o sea, contribuidor notable. Y compadre, me acuerdo, de repente me dio un correo que me habían nominado. Eso es, o sea, te hablo claro, eso me emocionó cantidad. Nunca me lo imaginé. Y eso era solo la nominación. Yo dije, bueno, me nominaron, qué bueno, pero eso, y como a la semana me llega el correo de que me habían seleccionado a mí. Entonces ya, no, verdaderamente fue, vaya, he disfrutado bastante ese proceso con GitLab. Y entonces ellos cada 3 meses tienen un hackathon, eh, que básicamente son las mismas reglas. O sea, tú
tú haces los MR, si esos MR están enlazados a un issue, te dan más puntos. Si no, te dan menos puntos. Claro, cuando los mezclas. Y al final se hace ahí una sumatoria de todos esos puntos y se determina. Entonces, yo participé en este último hackathon, cogí segundo lugar y nada, chao. O sea, para mí lo más importante de esto, principalmente para los que nos están viendo, que son los más jóvenes, vamos a decirlo así, eh, míralo desde este punto de vista. Vas a poder entender por dentro cómo está hecho un producto como Isla, que genera o sea, estos números que voy a decir ahora no son inflados, solo leí yo en el blog de ellos. GitLab procesa millones de peticiones por minuto. Y no lo niego. O sea, hay miles de empresas. Lo que ahora no me quiero meter en el tema de dónde, de en qué caso GitLab es superior a Yahoo porque no viene al caso. Además, eso lo pueden buscar ahí en internet. Pero hay millones de empresas muy duras que todo su sistema de pipeline y todas esas cosas las delegan ahí en GitLab. Entonces, ese fue básicamente el punto ahí relacionado a lo de Isla. Bueno, compa, bueno, realmente esta conversación ha sido muy enriquecedora para mí y siempre es un placer estar conversando contigo y hablar de estas cosas. Seguro vamos a tener algunas otras charlas. Ahora a fin de año tenemos una charla donde queremos unir a varios desarrolladores ahí cubanos. Estás invitado, tú sabes, a hablar un poco, a joder y a contar sobre nosotros. Algo más que quieras añadir, algo más que quieras decirle a los que estén viendo este video, ¿cuáles son tus expectativas de aquí a 5 años? Vamos a decir, si es que puedes verte, ¿qué tienes pensado hacer para de modo cierre de esta entrevista? Sí, sí. A ver, lo primero que quiero decir, vaya, a los que estén viendo la entrevista, número uno, pónganse metas grandes. O sea, como me gusta decirme a mí mismo, sueña grande. eh, O sea, si te pones metas pequeñas, al final las logras y como que al menos desde mi punto de vista te vas a quedar ahí un poco como que estancado, ¿no? Y lo otro es, yo tengo una máxima, vamos a decirlo así, en mi vida, que dice, aprendiz de todo es maestro de nada. O sea, claro, ya esto depende de cada persona, del contexto, pero yo digo que siempre es mejor ser bueno de verdad en algo que saber un poquito de 20 cosas, ¿ya? Entonces, eso más que nada aterrizado al contexto de que si usted, primero que todo, pregúntense si de verdad quieren dedicarse al software. Si de verdad quieren dedicarse al software, entonces dedíquense a eso, entiendo. O sea, al menos en mi manera de verlo. Yo siempre he tenido súper claro que me quiero dedicar a esto y nada, y seguiré igual en lo mismo. A lo mejor cambio el día de mañana, me meto, no sé, en inteligencia artificial o lo que sea, pero las bases son las mismas. Y relacionado, Chao, a lo que me dijiste aquí a 5 años, yo siempre he tenido como sueño eh, trabajar en una empresa grande. O sea, por ejemplo, Amazon. El otro día vi una entrevista de un muchacho que igual es youtuber, que creo que ahora está en Evangelio. No sé bien el nombre, no Sí, Daniel, recuerdo. Daniel Quesada, oye, Daniel Quesada. Ese mismo. De hecho, me encantó la entrevista que él le hizo al cubano que trabaja en Google. Me encantó. De hecho, le escribí todo al muchacho y se lo dije, oye, compadre, tremenda entrevista. Y nada, es como que un sueño, vamos a decirlo así, que yo tengo, ¿no? Es mi manera de, como que es mi meta. Y nada, chavo, yo siempre digo, o sea, todos los días yo, aunque sea un poquito,
para acercarme más a eso. Ya veremos, quién sabe, a lo mejor en 5 años pasa, en 3, en lo que sea. Pero lo más importante es, si no pasa, o sea, mientras no pase, vamos a decirlo así, yo estoy haciendo todos los días de una manera constante lo que tengo que hacer para acercarme a eso. O sea, las cosas, no va a venir un ángel del cielo y me va a decir, mira, la oferta de Google, un ejemplo que te pongo. Y nada, caballero, es eso. Yo si me tuviera que definir rápido, chao, para allá no, yo me diría constante, enfocado, o sea, a ver, disciplina, enfoque y ambición. Así es como yo, al menos desde el punto de vista profesional, ¿no? Es como me defino y nada, ya veremos cómo todo avanza. Bueno, cuando dijiste lo de las empresas grandes me sentí identificado, por mucho tiempo yo estuve pensando eso mismo, ¿no? Ya he cambiado un poco más la idea y me he ido ya como para tener mis propias cosas, ¿no? Pero sí, es una cosa que casi todo ingeniero sueña, estar trabajando en una de esas empresas. Y eso que dijiste es muy importante, tener una meta y todos los días aportar algo a esa meta. Es decir, tú tenías una meta, tú empezaste, tienes las certificaciones de AWS, ya eres conocido en la comunidad de GitLab, que no es algo pequeño. Vas a seguir ahí en la comunidad, vas a seguir aportando. El próximo paso, ¿cuál puede ser? Aportar a lo mejor al mismo Go. Entonces son cosas que empiezan ahí poco a poco a adicionarse a tu currículum, que no son cosas que sí son cosas bastante importantes. Y solo lo único que te falta para llegar a ese lugar es conocer a la persona indicada. Es decir, estás en un evento y conociste a alguien, te cayó bien y ya y tienes una entrada. Tienes una entrada a esa. Te vive porque yo he salido acá de Cuba y he ido a México, que es a donde he ido. Y por ejemplo, estuve últimamente, En el Yesco, ¿no? sí, estuve por allá en el JConf y conocí por allá gente de AWS. Y es decir, hay muchas oportunidades. Parecen más difíciles de lo que son, pero la verdad es que no son tan difíciles. Es solo tener las habilidades correctas y conocer a las personas correctas. Entonces, nada, compa, muchísimas gracias por estar acá y bueno, para mí un placer de nuevo haber hablado contigo. Y bueno, aquí me tiene para lo que necesite. Gracias, compadre. Nada, tú sabes, esperemos que sea la primera de muchas. Igual para mí un placer y nada, aquí para lo que haga falta igual, para ayudar principalmente a los que están empezando ahora. Así que ya tú sabes. Dale, perfecto. Después vamos a hacer algo específicamente con el tema de AWS, que sería bueno hacer como un video de una ruta de aprendizaje. Me interesaría poder hacer algo así y que le sirva a los demás a modo de aprendizaje. Una idea, ¿no? Que está bastante interesante. Bueno, dale, compa, no. Dale, disculpa que te cortara. Bueno, dale, compa, nos vemos, mano, y cuídate. Chao.